Estamos en ya no martes, sino miércoles, Millennial. Y el día de hoy tenemos una discusión que promete ser muy interesante sobre el sexenio que termina. El día de hoy fueron las sesiones constitutivas del Congreso de la Unión, tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Así que el nuevo gobierno ya llegó. Y aunque López Obrador será presidente constitucional el 1 de diciembre, parece que el poder ya no está en Los Pinos, sino en la casa de la colonia Roma, en la calle de Chihuahua. Pero bueno, eso y de otras cosas platicaremos. Alejandra Farías, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes esta noche. María Torres Arpi, de la Universidad Iberoamericana. Así es, buenas noches. Mi alma mater. Claro, la mejor. Regina Puca, del CIDE. Regina, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Raúl Ramírez Riva, del ITAM. Buenas noches a todos. Gracias por tenernos aquí. Arturo Mancilla, de la máxima casa de estudios de este país. Así es, buenas noches a todos. Saludos a todos los que nos escuchan hoy. Y por último, Guillermo Ucha, del TEC de Monterrey. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, platiquemos de digamos, unas primeras reflexiones o comentarios sobre este sexenio que termina. Termina bien, termina mal. Todo es negro o todo es blanco, hay claroscuros. ¿Quién toma la palabra? Pues yo creo que sí hay claroscuros, Gonzalo. Es obvio que el gobierno no ha hecho todo mal, pero creo que son más los oscuros. Y te das cuenta cuando un presidente sale en spots de YouTube a justificarse, ¿no? A tener que tratar los temas más controversiales de su gobierno en lugar de tratar los grandes logros de su gobierno. Un presidente que en las entrevistas tiene que justificar por qué el tren a Toluca no se acabó, por qué hay tantas obras de infraestructura que no se terminaron, por qué invitó a Trump, y tiene que justificar la decisión de haber invitado a Trump a México, que ataca a los padres, o bueno, que habla de los padres de Ayotzinapa de una forma que pudiera considerarse un ataque. Yo creo que son más los oscuros. Y quizás es parte de esta muy mala comunicación que el gobierno ha tenido, que no saben nunca explicar lo que saben hacer bien, ¿no? Y se la pasan más bien tratando de torear todos los errores constantes que han vivido en estos 6 años. Y bueno, y finalmente creo que qué bueno que ya se va, qué bueno que hay un nuevo gobierno, qué bueno que vamos a vivir un periodo de transición que parece ser que va a cambiar muchas cosas. Y sí, yo creo que el poder ya está en la colonia Roma. Estoy de acuerdo contigo. María, ¿tú crees que esta justificación es equivocada? Es decir, ¿no es parte de las responsabilidades de un presidente saliente tratar de dar alguna explicación de determinadas circunstancias, decisiones políticas que se hayan tomado a lo largo de su sexenio que hayan resultado controversiales? Creo que es importante para el proceso de transparencia, más que nada. O sea, va a entregar un gobierno. Estamos en una democracia, necesitamos saber qué pasó, cómo pasó, por qué se decidió. Pero a fin de cuentas, como dice Raúl, está justificando, ¿no? O sea, tiene que decir, está diciendo es que fue así porque esto, ¿no? O sea, se está defendiendo a sí mismo en lugar de entregar cartas y decir, así pasó, así se queda y así va a ser, ¿no? Sí, exacto. Perdón. No me parece una explicación, sino exactamente una justificación, una excusa. Y a mí lo que se me hace más delicado de ese spot es que... ¿De cuál en particular? El spot que habla de los actos de Ayotzinapa. Es que en cierto punto quiere hasta hacer ver mal a los padres de familia cuando dice que pues el estado en el que estaban no les permitió razonar la verdad que se les estaba abriendo y que eso los llevó a hacer más escándalo. Eso a mí me parece una grosería para ellos y para todo México. Y pues sinceramente yo veo oscuros y más oscuros dentro de los mismos videos de las cosas que ha querido seguir cantando y querido seguir haciendo ver como lo mejor de su gobierno son las reformas estructurales, la reforma energética y la reforma educativa, mismas que si bien al principio fue una cosa de la que pudo haber presumido bastante, creo que ya no es algo que pueda seguir haciendo, porque no alcanzaron los objetivos que planteó en un principio. Y déjame hacer un comentario. En el caso de Ayotzinapa, sigue pendiente de ser resuelto por el Poder Judicial, es decir, no existe una verdad histórica. En su momento habrá una verdad jurídica que será la que determine el juez, pero por el momento está pendiente de resolverse. Regina. Solo quería comentar respecto a lo que dijo María. Claro que sí, los temas de transparencia es algo que cada vez la ciudadanía exige más. Entonces es fundamental que el presidente tome esa posición de ser más
como claro, y también con lo que decía Raúl, en el sentido de que tuvo tan mala comunicación a lo largo del sexenio que ahorita tiene que explicar cosas que ya pasaron y que pues al parecer no quedaban claras o nunca logró transmitir bien su mensaje, porque tiene que volverlo a justificar y decir, tomé esta decisión por esto, cuando en el momento parece que no logró transmitir bien ese mensaje. O sea, es una especie como de acto desesperado de último minuto de tratar de justificar o explicar por qué fueron las cosas como fueron. Alejandra. Yo la verdad veo al gobierno saliente pues desesperado. En los spots de Peña Nieto, pues trata de justificar todo lo que no hizo y lo que prometió en campaña, lo que se prometió en su momento y no hizo, ¿no? Aumentaron los niveles de violencia, de corrupción, de inseguridad, y eso pues, por más que él pueda decir en los spots y en su informe que lo hizo bien, que hay más empleo, que hay más seguridad, nosotros lo vemos en la calle, ¿no? Nosotros nos enfrentamos como jóvenes al desempleo, cuando salimos a la calle nos enfrentamos a la inseguridad, pues vemos a la gente que vive en pobreza. Entonces, pues eso lo refleja, ¿no? Puede decir que en los informes aumentaron muchas cosas, pero yo la verdad es que veo que hay muchos claroscuros aquí que no se han podido resolver y dudo mucho que puedan ser resueltos. Bueno, yo creo que va de la mano, van los spots junto con creo que fueron 3 entrevistas que hizo, ¿no? A lo largo de la semana pasada, en donde como que trató de abordar los temas que ha estado abordando ahorita. También mencionó acerca de la Casa Blanca, y yo creo que también lo podemos meter en el mismo renglón con la negociación del tratado, porque es un acto como desesperado de dejar una buena imagen de un sexenio con tantos escándalos de corrupción, porque, o sea, yo no entiendo por qué debería de salir a explicar algo que en su momento pues nos dejó a todos esperando, ¿no? Déjame te interrumpo y te hago una pregunta. ¿No nos pasa, independientemente de cuál sea mi opinión respecto a si los spots están bien o no y si fue un buen presidente o no, pero no nos pasa mucho con un presidente saliente que en ocasiones haga lo que haga, está mal? Es decir, ahora estamos criticando el hecho de que haya salido a dar una explicación, pero si no lo hubiera hecho, ¿no estaríamos en la misma circunstancia? Es decir, reclamándole, oye, ni siquiera nos está dando una explicación. Claro, mira, creo que estamos en un momento donde pase lo que pase, estamos en contra, ¿no? Pero, como decíamos hace rato, también hay muchas cosas que aplaudir del gobierno saliente, ¿no? O sea, sí hubieron muchos actos donde se tuvo la razón. La reforma educativa. La reforma educativa. Yo también estoy muy a favor de la reforma energética. Entonces yo creo que hay muchas cosas de donde aplaudir, pero también hay muchísimas cosas de donde decir, oye, pues, ¿dónde están las cuentas, no? ¿Por qué hiciste esto? Haciendo un ejercicio y tratando de... Bueno, entiendo que a todos o nadie está satisfecho con estos spots y con estas, entre comillas, explicaciones que está dando el presidente. A mi parecer, es parte de un ejercicio republicano y democrático, para bien o para mal, dar explicaciones. Pueden no gustarnos estas explicaciones, pero en cuanto a ejercicio respecta de información del gobierno y las decisiones o las motivaciones que ha llevado el presidente a hacer tal o cual cosa, pues es un ejercicio que está dentro de la democracia. Pero Regina, tú que me estás viendo fijamente, y tratando de ser objetivo, ¿qué destacas del sexenio de Enrique Peña Nieto? Bueno, o sea... A lo positivo, ¿eh? Claro. O sea, estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de que la información es muy valiosa, pero también creo que la información tiene que ser oportuna. Claro. Pero bueno, eso ya lo puedo dejar atrás. Y creo que la reforma educativa sí era algo que definitivamente era necesario en el país y que obviamente no solo una reforma va a cambiar la realidad y que tenemos que trabajar, pero pues la educación siempre va a ser como la base de una mejor sociedad. Entonces creo que era necesario que empezáramos a mejorar en ese sentido. Estábamos hablando en el bloque pasado sobre algún buen legado del presidente Enrique Peña Nieto. Y Regina nos decía la reforma educativa. ¿Quién más considera que hay un buen legado, cuando menos uno, del presidente Enrique Peña Nieto? La reforma energética. La reforma energética. Aun cuando no nos haya dado todavía los beneficios prometidos. Bueno, porque hay que esperar, ¿no? Lleva su tiempo. Bueno, yo, como lo estábamos platicando en los cortes, creo que el Pacto por México fue algo que no se había visto en muchos años.
el hecho de sentar a negociar a todas las fuerzas políticas y que se cedieran distintos tipos de intereses, que a algunos se les diera la reforma educativa, a otros la reforma energética, fue algo que fue grande en su momento. Incluso en esos tiempos fue cuando salió en portadas de revistas muy importantes y era considerado de los mejores jefes de Estado del mundo. En la revista Time salió Saving Mexico. Así es. Entonces creo que ese ejercicio fue muy bueno. Tal vez ya durante la implementación de las reformas fue cuando se perdió un poco pues estos beneficios, pero el haber sentado de todas las fuerzas políticas a negociar fue algo grande en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Alejandra. Yo concuerdo con mi compañera, creo que la reforma educativa tiene igual sus pros y sus contras, no lo voy a negar, pero creo que fue un acierto del gobierno de Enrique Peña Nieto y uno de los pocos que se pueden recalcar. Yo creo que hay un punto que se puede quizás defender, pero va a ser un poco difícil esta defensa. Los gobernadores priistas que han sido hasta cierto punto presentados ante la justicia, ¿no? Los exgobernadores, perdón. Bueno, eso es algo que no se había visto antes, ¿no? Que no se había visto que se persiguiera a las personas que ocuparon el poder. Pero es difícil decir que eso es un logro de Peña Nieto y de su gobierno cuando son gobernadores de su mismo partido, o sea, los que están siendo perseguidos. Entonces ahí es donde creo que se vuelve un poco complicado. Y porque también la fiscalía no ha hecho el trabajo de la manera se más le caen transparente. todas sus Sí, carpetas de investigación. La audiencia de vinculación de Duarte aquí en México cuando llega de Guatemala fue un chiste. Ahí por ahí en los medios quienes la relataron y la verdad es que, o sea, ni siquiera sabían cuánto dinero se debía. El otro abogado preguntaba, a ver, ¿cuánto es el dinero que supuestamente se robó? Y no podían ni siquiera hacer la suma. Tardaron 1 hora en poder sumarlo enfrente del juez, con el juez de control enojadísimo. Fue una sorpresa que no hayan soltado a Duarte en ese momento. A lo que voy, sí ha habido un cambio. Se persigue ahorita a exgobernadores, pero sin consecuencias prácticas. Claro. Entonces, pero pudiera ser algo bueno. No, bueno, y es un buen tema de análisis, sin duda. Yo concuerdo con la reforma educativa, ¿no? O sea, creo que hay muchos puntos para salvarle y que históricamente era el momento necesario para hacer el cambio que la reforma pretende hacer. ¿Y cómo creen que pase Enrique Peña Nieto a la historia? Como un buen presidente, como un mal presidente. Hay un texto que se los recomiendo a ustedes y a quienes nos escuchan de un filósofo de las ideas que se llama Isaiah Berlin, que se llama El juicio político, que entre otras cosas lo que dice es cuáles deben de ser las cualidades de un buen jefe de Estado, de un buen gobernante. Y a partir de ahí pues se puede ver si una persona hizo bien o no su trabajo al frente de un Estado o de un país. Pero para ustedes, el legado de Enrique Peña Nieto en un futuro, ¿creen que se ha visto desde un punto de vista más objetivo y no tan irascible como lo estamos viendo ahora? Es decir, que la historia lo absuelva. Mira, yo creo que depende mucho de cómo le vaya a ir a López Obrador. Porque... o sea, Claro, si el referente inmediato, sin duda. Sí, porque si le va bien, definitivamente va a ser visto como uno de los peores presidentes en la historia de México. Y si le va mal, probablemente haya un poco de duda, ¿no? Tal vez una crítica objetiva. Pero yo sinceramente creo que el presidente tuvo todos los factores que pudo haber tenido para llegar a haber tenido una muy buena presidencia, para haber dejado un sexenio. O sea, ¿no crees que tuvo mala fortuna, más allá de los errores que cometió él? Es decir, el contexto internacional no necesariamente le fue muy favorable. No, sí, o sea, yo lo digo empezando su sexenio, por como decía, Tenía un Ferrari. ¿Ande? Tenía un Ferrari en las manos. Ajá, sí, o sea, tenía el apoyo de las fuerzas políticas, el apoyo del empresariado, tenía el apoyo de la sociedad. O sea, para que hayan votado para que regresara el PRI después de tanto tiempo, yo creo que era una bandeja de plata, ¿no? Para decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien, pero pues no sucedió, no del todo. Lo que yo percibo es malestar social y descontento con el partido, sobre todo con el instituto político que es el Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que sobre todo es este instituto el que está dando una mala imagen. Quizás sí Peña Nieto no hizo, pues,
no le echó ganas porque tenía todas las fuerzas a su favor cuando recién inició su sexenio, pero creo que también pues el partido pues ha tenido una trayectoria que pues hasta este momento ya no funcionó, ¿no? Ya muestra un desgaste muy fuerte, tanto así que la democracia y la misma ciudadanía solicitó que ya se cambiara este régimen político que venía funcionando desde hace muchos años y que la ciudadanía le dio la oportunidad de volver y de redimir alguna de las cosas que no hicieron bien, pero que en estos momentos yo sí creo que la sociedad ya no confía ni en el instituto político y pues mucho menos en el propio presidente, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Guillermo. Creo que la historia la escriben los triunfadores, ¿no? Entonces, si a López Obrador no le va bien o se le salen las cosas de las manos y por algo volvemos a regresar a este equipo priista, pues bueno, la historia va a decir que siempre el PRI y Peña Nieto tenían las cosas realmente controladas, pero si vemos realmente un cambio con López Obrador, pues nada más se va a seguir denostando como habían estado las cosas mal desde hace muchos años y a Peña Nieto pues, fue a quien se le salieron de las manos. Regina, Alejandra comentó, y corrígeme si me equivoco, pero así te entendí, que más bien Peña Nieto cargó con el desprestigio y la carga histórica del PRI, a quien llamaste instituto político con mucha formalidad. Pero pareciera ser que, o habrá quien piense que fue al revés, que Peña Nieto, por las consecuencias de su administración, fue quien le dio en la torre al PRI. ¿Cuál es tu opinión? Porque aquí no hay un predicamento del huevo o la gallina. O sea, son dos posiciones que son encontradas. Yo creo que, o sea, ni una ni otra. O sea, Ok. Peña Nieto no es el culpable total, porque como mencionó Ale, o sea, hay muchos, y como mencionó también Raúl, tenemos muchísimos escándalos de gobernadores y de corrupción que no han sido, o sea, que no se ha hecho justicia, por así decirlo, y que la ciudadanía exige una consecuencia real. Pero tampoco podemos decir que Peña Nieto fue maravilloso y que él empezó a salvar el partido. Yo creo que es como una mezcla en el que ni Peña dio el ancho, por así decirlo, pero que también hubo muchos factores externos que no le beneficiaron. Entonces creo que fue como el conjunto de todo esto que provocó que el PRI tuviera este desgaste. ¿Cuál sería el factor externo? Me refiero como a los escándalos de corrupción que venían de gobernadores priistas, o sea que igual él no tenía el control total sobre esa situación y que se vio afectado. Entonces, para ti, por aterrizar el comentario, sería que ese factor externo fue probablemente la corrupción de los gobernadores. Uno de muchos, sí. Ok. María. Híjole, creo que, o sea, Peña Nieto tenía la oportunidad como de redimir al PRI después de su megadictadura. Y lo único que hizo fue llevarlos también al suelo. O sea, fue terminar de llevarlos a donde quedaron ahorita con el que AMLO se llevara la elección casi por completa, ¿no? O sea, no ayudó en nada a Le quitaría el redimir a la casi, institución. Exacto. Oigan, ya tenemos que concluir. Me gustaría hacer un comentario. A mí me parece que Enrique Peña Nieto tenía la capacidad de articular un buen discurso en la medida en la que él pudiera predecir o prever qué es lo que iba a decir. Por eso en su primer año y medio de gobierno parecía que todo salía de manera correcta, en la medida en la que no tuviera incidencias o incidentes o externalidades que pudieran afectar ese discurso. A partir de la Casa Blanca de Ayotzinapa, cuando él perdía el control de ese discurso público, es cuando fue muy evidente para todos que su capacidad de reacción quedó mucho a deber. Pues esto fue Miércoles de Millennials. Alejandra, María, Regina, Raúl, Arturo y Guillermo, les agradezco enormemente que nos hayan acompañado. Gracias, Gonzalo. Y nos escuchamos el próximo miércoles. Claro que sí. Vamos a una pausa.